Bien, amigos, estamos en el penúltimo programa del año y tenemos como invitado a alguien que ha estado con nosotros y que está muy a propósito de las necesidades que va a tener el país según lo que hemos escuchado sobre el Tratado de Libre Comercio. El ingeniero Carlos Suero Cid es un PhD en agrimensura, especialista en adopción de tecnologías de agricultura de precisión y agricultura digital. Ya con Olivero hemos visto la parte mecánica, es decir, la mecanización y automatización de parte del cultivo del arroz, pues mejoran un poco las expectativas de producir un producto menos costoso. La tecnología podía completar el abaratamiento de ese producto y nosotros poder competir, aunque afirmamos una creencia que inclusive le pedimos al ingeniero Suero que nos ayude, de que siempre habrá alguien en otro lugar que produzca un producto más barato que nosotros, siempre. Vamos a comenzar con la iniciativa del gobierno de cara a la terminación del DERECAFA para protección de los productores de arroz. Bienvenido. Buenos días. Bien. Ingeniero, primero, su opinión sobre esto que está ocurriendo en el momento. Tenemos un decreto que ha emitido el gobierno dominicano con respecto a la protección al arroz en nuestro país. ¿Cuál es su opinión con respecto al decreto y a lo que está firmado en el acuerdo? Yo pienso que desde el punto de vista, considerando el concepto de integración país, la medida gubernamental, desde mi punto de vista, yo la veo muy atinada, porque es una herramienta que viene a poner una especie de guarda en la puerta en favor de la protección de nuestros productores nacionales. Estoy de acuerdo con el anterior participante en este programa, Manegonte, donde el beneficio que le pudo haber generado al país el DERECAFTA, porque lo contrario era peor y era casi una obligación movido por otras circunstancias, que no voy a entrarla porque pienso que la desarrolló bastante bien. La medida en sí, y él mismo lo explica, hubo gente que no leyó, hubo cosas que había que leer. Es como si se quisiera, y no digo que esa fuera realmente la intención, sacar de contexto el concepto del decreto, porque no hay nada de malo querer proteger a nuestros productores. Otros países lo hacen. Lo que sucede es que otros países los protegen y al mismo tiempo también tienen otras herramientas que van en dirección a proteger el productor de una forma, pero ya más tecnológica, que es el caso de los países desde donde tenemos temor que nos lleguen estos flujos de importaciones que francamente competirían de forma muy desventajosa con nuestros productores, porque a ellos les resulta mucho más económico producir, porque no solamente protegen al productor, sino que también poseen las tecnologías maduras, no emergentes, para producir los niveles que producen. Adelante. Nosotros pensamos que se va a hablar mucho de esto, porque ya se ha hecho una práctica, las opiniones a veces de gente y sale a relucir siempre, la gente no lee. Nosotros tenemos ese defecto, comenzando conmigo, porque yo también trato de evadir la lectura, pero yo lo hago por otra razón. Y la gente no lee. A mí me dijo una vez un señor que yo tenía un negocio aquí, me dijo, mira, quita todas esas cosas que tú estás anunciando ahí, pon un carro de boca abajo que se va a caer y que le está cayendo agua por encima, que lo están lavando para que la gente entienda que, porque había gente a los 7 años que decía, y ese negocio está aquí.
Yo vivo ahí a 2 esquinas, de aquí no me había dado cuenta. Entonces, en el tema del arroz también hay, la gente no solamente no ve, sino que no observa. Y es injusto decir que no hemos hecho nada. Yo creo que lo que ha llevado a la creencia de que no hemos hecho nada es a veces el exceso de solicitud de protección, porque hemos hecho costumbre de eso. No es solamente que no estamos preparados en la actual circunstancia, no nos hemos preparado. No se ha hecho lo suficiente, creo yo que es la palabra, para describir la conducta de los productores organizados, que cada uno en particular, unos más y otros menos, han ido avanzando en la labor de tecnificar lo suficiente para conseguir algo de ahorro en sus diferentes producciones. Ahorro me refiero para que el costo de producción baje, y es una de las cosas fundamentales para la competitividad. Nos falta mucho por hacer, y en esa dirección es que yo quisiera que tú nos desarrollaras estos temas, porque creo que es buena parte de tu especialidad. Bien. ¿Tú qué estás? Estoy de acuerdo en que Mira esa nota. quizás lo que no se hizo fue lo suficiente, lo debido. Debió, que no se hizo, porque ahora es hasta improductivo decir que Lo que tenemos que hacer si no lo hicimos. hicimos. Lo que debimos haber hecho, porque eso ya no nos va a resolver. Pero, por ejemplo, continuando con lo del decreto, es una anticipación a la finalización que concluye el día 31 de diciembre de este mismo año y que toma vigencia el segundo siguiente del año del siguiente día. Claro, nada. Pero lo que importa es que, es cierto, nos dieron 20 años y nunca, quizás nadie tampoco se detuvo. Así como no leemos, si no leemos, mucho menos interpretamos, porque por lo menos si leyéramos pudiéramos sacar conclusiones erróneas, al menos. Pero ni siquiera a ese punto quizás llegamos, porque ¿para qué fueron los 20 años? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez para qué fueron los 20 años de la canasta F a la que corresponde el cultivo de arroz en la firma del tratado de DR-CAFTA? ¿Alguien se preguntó alguna vez para qué eran esos 20 años? Era un regalo que nos estaban haciendo. Era simplemente un recurso tiempo que no se recupera una vez se ha perdido, para que nosotros hiciéramos una planificación, y ahí entro en la respuesta a su pregunta, para que hiciéramos una planificación de lo que teníamos que hacer. La planificación es un instrumento del desarrollo, y eso tampoco nos gusta hacer. Aparte de leer, no nos gusta planificar, porque planificar nos obliga a colocarnos en un escenario, cuantificar lo que vamos a hacer, qué vamos a necesitar, con quién lo vamos a realizar, cuáles son. Nos obliga a sacar conclusiones y a tomar decisiones finales. Antes que tú te adentres un poquito más en el tema de lo que debemos, lo que no nos gusta y no nos gusta hacer, no podemos perder de vista que somos un país subdesarrollado o en vía de desarrollo, como nos llaman ustedes los científicos, a veces, y que la distribución de la tierra tampoco nos ayuda en el término, aunque hay muchas tecnologías, tampoco es así. Esa es una fase. Esa es una fase. Tampoco es así que se pueda decir que el atraso es directamente proporcional al tamaño de la tierra, porque hay muchísimos países donde las tierras la distribución de la tierra es pequeña y están altamente tecnificados. Incluso aquí mismo en el Caribe, antes yo fui a Puerto Rico una vez y veía que la mayoría de los platanitos, parcelitas pequeñas que habían en la zona montañosa, que es bastante montañoso, estaban sembrados en curva de nivel. Y aquí todavía da un poco de trabajo que la gente utilice esa tecnología. Ya, pero en la continuidad de lo que me dijo anteriormente, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces ahora,
sin desconectarnos completamente del decreto, pero buscando la complementarización de él, el asunto es qué es lo que resuelve el decreto. Aquí lo que hay que preguntarse es qué es lo que resuelve el decreto. Entonces, y el decreto justamente viene a poner una especie de guardia, porque el día 1 de enero la puerta se queda sin protección a causa de la finalización del tratado. Entonces, ahora el decreto viene utilizando herramientas contenidas en el artículo y en el acuerdo firmado, como los manifestos Manegonte, que ayuda bastante a uno orientarse así. Entonces, para continuar, y como lo dice lo que él citó, una medida... ¿Cuál es la pregunta que tú dices que hay que hacer? ¿Qué es lo que resuelve? Una medida temporal hasta tanto, como dice el artículo del decreto, se busque y se determine la propiedad o pertinencia o no de la continuidad de esa medida. ¿Cuál es la pregunta entonces? El asunto está que tenemos una situación, y esa situación es de cara al sector arrocero y a la producción y a lo que significa para el país la seguridad alimentaria. Pero, ¿qué es lo que resuelve el decreto? Eso, una especie de guardia. Ahora, ¿qué es lo que no resuelve? Lo que no resuelve es que no contribuye a una productividad, no contribuye a una reducción de costos, no contribuye a una tecnificación. Es simplemente un guardia, párate ahí, algo de detenerse. Pero ahora el gobierno, el país, necesita una medida complementaria al decreto, una medida que se establezca como base no temporal, sino permanente de la situación. Y esa medida necesaria y obligatoriamente, quizás suene feo, tiene que ir orientada a producir en el sector agrícola un nivel de eficiencia, de reducción de costo y de incremento de productividad para paliar eso. Y empezar a hacerlo ahora. Nos dieron 20 años, pero no lo hicimos. Hicimos muy poco. Y lo poco que hicimos no resuelve la situación que ahora obliga a un decreto. Debió haber... Antes de que entremos en esa consideración, para ampliar eso y darte la debida atención, porque queremos darle seguimiento a esa parte, porque esa parte no se ha tratado. Es decir, esa pregunta que tú dices que debemos hacer, no se ha hecho. Vamos a seguir con el ingeniero Suero. Bien, adelante, ingeniero. Bien, entonces, ya la parte de la medida que se requiere para establecer un concepto de seguridad real país, lo que no hicimos en 20 años, como decía anteriormente, hay que comenzar a hacer algo ahora, pero ahora, porque más tarde se vuelve peor, como se nos volvió cada vez más tarde el que no hicimos lo que debimos hacer en la medida y tamaño que debimos haberlo hecho en el tiempo que se nos dio para ello. Aquí se requiere un plan, pero un plan de intervención tecnológica en la agricultura, y se tiene que empezar justamente por los cultivos que ofrecen este grado de sensibilidad, porque lo primero es lo primero. Sí, pero usted que es experto, yo quiero decir, cuando usted vaya a hablar de plan, ahí que yo me pierdo. Tenemos cambios en el medio ambiente, que son, el cambio climático nos está afectando y es un riesgo. Tenemos que cambiar y tenemos que iniciar acciones con respecto a la mano de obra, porque también tenemos que tecnificar. Y ahora también tenemos que buscar competitividad con respecto al tema del DERE-CAFTA. Los tres no están dando duro en el sector. Faltan más todavía. ¿Todavía? Sí. Poderle para adelante. Bien, gracias. Miren, voy a tratar de ser resumido porque sé que el tiempo en televisión no es el más bondadoso de todos. El plan es complejo, no complicado, es complejo, porque intervienen muchas variables dentro de él. Lo primero que hay que considerar es nuestra realidad país. ¿Quiénes son los destinatarios de un plan de tecnología transformadora de la agricultura? Los productores. ¿Y cómo están segmentados nuestros productores? En tamaños de lotes productivos, de parcelas, que van a veces desde las 15
30, 50 tareas y muy pocos, en comparación con ellos, tienen parcelas de un tamaño que permita, por economía de escala, implementar tecnologías que una inversión en ellos representa un retorno de capital en tiempos razonables y a tasa atractiva. Hablando factible, financiera y económicamente. Entonces, el nivel de intervención que hay que hacerle al productor pequeño, que no puede ni siquiera a veces meterse una maquinaria en su parcela porque ni tiene el acceso o no tiene el tamaño donde girar, ni siquiera maniobrar, ese individuo no puede ser objeto de intervención de la misma manera en que lo es un productor con una parcela mucho más grande. A ese productor hay que segmentarlo para que la intervención en él sea con tecnología apropiada, no necesariamente la tecnología emergente o madura que ya existe, que utilizan países desarrollados que no se parecen en nada en tamaño de parcela a nosotros, en nada. Eso es sin hablar de los obstáculos que pudiéramos encontrar de plantas, de canales, de lo que sea, en medio de la misma parcela. Una maquinaria que no pueda maniobrar. Entonces, esa es nuestra principal realidad, el destinatario, que es el productor al que estamos protegiendo ahora mismo. El mercado. El siguiente componente. El siguiente componente es, ligado al anterior, que como es una parcela pequeña, él no es objeto de una financiación de una maquinaria con determinado costo, quizá no muy bajo, porque se supone que es la actividad económica que realiza la que tiene que ser capaz de retornarle hacia atrás. Y no es eficiente para eso. No es eficiente. La máquina produce para un volumen mayor a su cantidad de a la tiempo. que él no tiene, exacto. Claro. Entonces, ahí ya tenemos un obstáculo. Bueno, pero ahí ustedes han dicho que se puede, a través de las cooperativas y de las uniones, se pueden resolver su problema. Una cosa es, licenciado Se Hacín, compra una cosechadora para 5. una cosa es, sí, el análisis es lógico y está muy bien, pero nos estamos olvidando de un problema. El problema no es la cantidad de tarea, el problema es que al final la realidad de campo es que las parcelas están subdivididas y no puede darse un No están en el mismo sitio. Hay 4 lotes, pero separados por cosas. Sigo con la misma imposibilidad. Perdón, te voy a interrumpir un poquito ahí. Ahí aplica lo que funciona con los tractores. Para las cosas más simples, corte, cruce y rastra. En los sitios de donde hay reformas, donde hay minifundios, siempre hay un señor, una empresa que tiene un equipo que le da servicio al que tiene 10 tareas, 5, 4, 3, 500 y 1000. Bien, entonces puede verse ¿Cómo se puede encajar puede eso? verse la limitación. Ahora, cuando esos productores de pequeñas áreas se puedan reunir, pueden liberar el obstáculo de un acceso a crédito por asociatividad, pero no resuelve el problema, esa asociatividad no resuelve el problema para ser objeto de intervención tecnológica como si fueran 200 tareas, porque son 5 de a 30 y tienen limitaciones per se en su propia unidad. No sé si eso se entiende bien, pero es la realidad. Eso no se puede hervir, ese proceso no se puede. Que no son posibles. Ahora, sí puede una pequeña maquinaria financiarse entre un grupo y que le sirva a uno y a otro, pero eso requiere una planificación entre todos para saber quién va primero y quién va después y una gestión. Sí. Por eso en maquinaria y en tecnologías se utiliza el término dimensionamiento tecnológico, que consiste en determinar necesidad real para luego articular cantidad, tiempo, tipo, cultivo, para entonces ir a la intervención. ¿Tú conoces a Oliverio? Claro, por supuesto, amigo. Te hago la pregunta en el medio porque estamos entrando en materia de maquinaria. Me faltan factores de lo que el señor Hacín quiere que le responda. Si usted está de acuerdo. Entonces, aquí viene el otro aspecto. Yo no me voy a entrar en el mercado, señor Hacín, por una sola razón. Porque el mercado es el resultado final de la aplicación planificada y de actividades tecnológicas que se le aplican a un bien en particular, un cultivo, y luego usted lo lleva a un consumidor. Ese no es el problema, es un problema del mercado, pero ese no es el problema que ahora atañe
a una toma de decisión gubernamental para un plan de adopción tecnológica e intervención en la agricultura. El siguiente asunto es que el problema, yo sé que no es dinero. El gobierno tiene la facultad, y el país la tiene, de poder buscar un financiamiento en un organismo internacional como un BID, AID, Banco Mundial, un KfW de Alemania, quien sea, y decir, aquí está el dinero de la intervención tecnológica. Y decir, y esta parte va a un banco que gerencie y gestione este financiamiento para financiar a tasa preferencial o cero tales tecnologías para tales cultivos, a la que el gobierno haya decidido dejar como prioridad, porque no se puede intervenir todo, de inicio, hay que buscar prioridades. Ahora, el asunto es, ¿cuáles maquinarias? ¿A partir de qué tamaño? Antes usted compraba ¿Para cuáles rubros? Exacto. Un tractor, usted compraba antes un tractor y le ponía una rastra, un romplot y una cosa y ya. Hoy día usted no puede, oiga la palabra, usted no puede concebir una adopción tecnológica en la agricultura sin considerar la intervinculación que tiene hoy la maquinaria con una serie de elementos y otros equipos para manejarlo a la ¿Ya eficiencia. un dron es prioritario? No, lo que pasa es, Michelle, que hoy día una máquina no está desconectada de su entorno. Hoy es Bluetooth, Wi-Fi, monitor, sistema de recepción satelital, sensor de suelo, transmisión vía qué sé yo cuánto, UHF de radio, todo eso. No puedo buscarme el mismo tractorcito 2030 Ford que antes yo utilizaba, porque no me va a ser muy útil. Yo quisiera, después de escuchar a Manegonte y después de escucharlo a usted, que plantearle otro problema de tipo personal. Estoy elaborando despacio y con la mayor cantidad de información un trabajo que tiene que ver con la competencia que hay, que existe, a veces hasta muy humana y natural, entre el bienestar individual, el bienestar económico individual de personas, estoy hablando de este país, y los elementos que pueden alterar esos propósitos, como son, por ejemplo, la corrupción. Una persona que quiera mejorar económicamente a veces no tiene límites. Y estoy elaborando las cosas que en el Estado pueden alterar esas, o las cosas que la voluntad individual por hacerse de más bienes pueden alterar una buena gestión estatal. Una es el enriquecimiento lícito e ilícito. En un Estado que es patriarcal, con mucho poder, pero que se ha desnaturalizado. En la sección médica tuvimos un problema, y es que el doctor William Hanna y la doctora Robles a veces discutían temas profundos que se salían de la concepción del público corriente, que era lo que el productor quería. Educación, que entiendan, pero no, porque si bajaban el nivel, entonces la persona no entendía, y ellos entendían que si bajaban su nivel, se iba a ver como desconocedores de la materia. ¿Qué puede pasar entre usted y Manegonte? Manegonte es muy práctico, usted es técnico y casi un académico. Entonces, en este momento en que nosotros necesitamos salud, educación, trabajo, comida, que es el tema, vivienda, que son lo principal que el hombre necesita para vivir, queremos que esas cosas el Estado lo mantenga con autosuficiencia, que es una labor del político que se dedica a eso y que han abandonado eso. Lo pasaron para el bienestar individual. La clave está en la palabra subdesarrollado o país en vías de desarrollo, que se resume en aquellos países que son autosuficientes y en los países que
tienen suficiente producción de divisas para resolver sus problemas. Pregunta, en el tema que nos ocupa ahora del DERE-CAFTA, ¿cuál fue el origen que República Dominicana se vio en la necesidad de firmar un tratado? Y si ese tratado, a juicio suyo, porque usted es un experto en tratados internacionales, pero como ciudadano, como técnico, usted entiende que se firmó, ¿cuál fue el objetivo? Yo entiendo que era que nosotros teníamos una competencia muy diferente con un grupo de países que somos amigos y que ellos producían productos a buenos precios y nosotros teníamos que importarlos, pero nos dieron la oportunidad. Dice, no, pero tienen que darnos tiempo para eficientizarnos, y nos dieron el tiempo. Pregunta primero, ¿fue la diferencia en los costos de producción de diferentes productos para igualar esos mercados la firma de ese primer acuerdo del DERE-CAFTA? Yo no ¿O sé. fue para beneficiar a países que tenían interés en colocar sus productos porque sabían que tenían costos más y que nunca íbamos a llegar a igualarlo? Soy de la opinión de que puede ser que haya un poco de todo lo que usted ha dicho ahí. Siempre es una mezcla de muchos intereses, pero tenemos que recordar cuando se inició el concepto de la corriente mundial de lo que se denominó globalización, que se estaban globalizando una serie de servicios a nivel mundial y entraban en juego poco a poco esto entre aquello, y así fueron articulando y poniendo en la corriente mundial de comercio, y llegó un momento en que, ustedes nos recuerdan que hasta nos obligaron a crear una ley financiera y monetaria también. Sí. ¿Por qué? Porque el dinero es un bien también, como lo es el plátano y el arroz. Y en un momento dado, no puede ser que usted me diga que vayamos a negociar con el arroz y el plátano, pero con la banca no, pero con el dinero no. No, yo también quiero una ley que globalice el dinero para yo poder tener franquicias de bancos internacionales aquí. Y dinero y bienes, ¿cómo se manejaron en la globalización? Ah, bueno, yo ahí ya no sé, porque como le dije, yo no soy un experto, doctor, en ese campo. No, lo que pasa es que todos los días mencionamos algo que usted leyó, Sí. y es que en una isla, en un país en Asia, derrocaron a un gobierno porque su deber era equilibrar entre lo necesario para utilizar y lo necesario para producir divisas. Y él se equivocó y lo usó todo en autosuficiencia y no exportó, y su balanza se cayó. Entonces lo tumbaron. Y eso era producto de que la globalización, ¿qué decía de estos casos? Bueno, lo que sucede es que cuando usted y yo hacemos un acuerdo para intercambiar cosas, nos ponemos de acuerdo los que estamos de acuerdo en ese acuerdo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, no es posible hacerlo con una parte y con otra no, porque todo lo que usted venda o compre, se compra con dinero. Y eso ya es comercio internacional, intercambio, a cambio o de otros productos o a cambio de moneda mía con el cambio de la otra. Pero como le decía, no es mi campo. No me gusta adentrarme en aspectos de lo que yo no conozco, porque respeto mucho a los que sí saben de esas cosas, pero yo le puedo decir que, mire, cuando usted se va... ¿Usted de acuerdo fue un producto de la globalización? Es que no podía ser... Regional. Y claro que sí, porque lo que sucede es que las cosas van ocurriendo. Mire el Mercosur, ¿quiénes son los que están ahí asociados? Mire, usted conoce comercio, situaciones internacionales. ¿Y por qué nunca nosotros hablamos aquí de por qué Nueva Zelanda era el gran productor de leche, Sí. y Holanda y Países Bajos, teniendo territorio, clima y problemas, eran superiores a todo el mundo? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, ¿Tecnología? No, señor Jacín, yo pienso, mire, ningún cambio, ninguna transformación significativa ha ocurrido en ningún país sin la intervención del Estado, porque hay cosas que no las puede financiar el sector privado.
Hay cosas que el gobierno tiene que tomarla él en sus manos y emprenderla. Dígame, el poco avance que se tuvo en el DR-CAFTA con respecto al arroz, para responderle, ni siquiera lo propició mucho el Estado. Y hubo un avance. Sí, hubo logros, claro. Lo que no fueron lo suficientes. No orientado a provocar impactos para evitar situaciones de este tipo. Pero, doctor Jacín, es justamente la parte que no se hizo, que debió hacerse, pero que ya no vale llorar. Es imposible que se haga algo. Entonces, lo poco que se hizo, esa escasez que se hizo, fue el sector privado quien tomó la delantera. Hoy las variedades de arroz que hay, el gobierno participó. Surgieron de ahí en esos 20 años. Surgieron de ahí en esos 20 años los mejoramientos. Y ahora que para poderle sacar el jugo a 5 minutos, ¿qué hay que hacer? ¿Se firmó un acuerdo nuevo? No, que yo sepa no hay ¿Es el mismo acuerdo? que yo sepa no hay un acuerdo de libre comercio nuevo. ¿Pero qué va a pasar el día primero en adelante? Bueno, entonces ahí queda, eso es lo que viene quizás a tratar, oiga esto, a tratar de frenar el decreto emitido, porque es a poner un guardia en el frente para que ahora no vengan unos graciosos a importarme arroz. Tradúcame ese último pedacito. Bueno, lo que sucede es que en el 1 de enero, guardia oculto. supuestamente ya no hay ningún tipo de Barrera. obstáculo, barrera para aranceles, ni para importaciones. Muchos que viven de la importación, como decía Manegón, debían estarse frotando las manos. Pero el problema es que el decreto viene y coloca un guardia en el muelle ahora. Entonces, ¿para qué? Para evitar que venga una entrada de arroz que compita deslealmente, un dumping, como se llama una medida dumping, con el productor local, porque como no hizo nunca mucho suficiente para ser efectivo, eficiente, eso le va a dar, es un golpe mortal lo que va a tener. Ahora, por eso es que la medida complementaria debe ser la de iniciar con urgencia, y la palabra es correcta. ¿Qué es tu recomendación? Que tiene necesariamente que implementarse un sistema de intervención en la agricultura orientado a hacerla eficiente realmente, que para eso fue que nos dieron el tiempo, pero implementarla con tecnología que puedan ser factibles, viables, financiables, y no se puede hacer sin el gobierno, porque nadie puede hacer ese encargo, porque quizás el mismo sector privado está comprometido para que se beneficia no se beneficia con la eficiencia del sector, porque le conviene mejor importar que comprar lo local. Pero viéndolo desde la perspectiva seguridad país, lo esencial es que tengamos un sector productivo que sea rentable, que sea eficiente, que esté orientado a formar, a permanecer a lo largo de no importa cuál gobierno. Fíjese algo, doctor Jacín. Nos faltan muchos detalles. Michelle hablaba hace un rato, y la mano de obra. El problema es que todo lo hacemos manual. Eso queda resuelto con un plan de adopción tecnológica, porque solamente en el arroz se puede bajar del 22% del costo que tiene, quizás hasta un 7%, pero se puede quitar el 96 o 97% de la mano de obra. Y en banano puede reducirse hasta un 30%, porque hay actividades en algunos cultivos que no pueden ser mecanizadas ni automatizadas. ¿Eso está estudiado? Sí, hace 6 años yo hice un plan, hace 4 lo revisé y lo actualicé. He intentado hacer que llegue a donde alguien que esté interesado, pero nadie se ha interesado. Y mire, usted tocó un punto, es una pena que cada cosa que diga es un programa. Usted sabe que aquí en Banano dimos para atrás. Cuando la Grenada teníamos tecnología, por ejemplo, de corte, embarque, que se llevaban por mucho y bajaban. Es decir, de la mata iba al barco. Porque Sí. de la mata iba al riel. Y no iba a pie. No iba a pie. Se Montado en el llevaban cable, por montado en el primero tren. por el Cable y después por el Con el cable vía, se llama Oh. cable vía eso. y echamos para atrás. Y fíjese una cosa, pero no se crea, doctor Jacín, y yo sé que usted lo sabe, esto que nos está pasando en el arroz no es lo primero que a nosotros nos pasa. A nosotros nos pasó eso con el ACP, Asia Caribe Pacífico, el acuerdo que teníamos desde 1975. Y personalmente, para irnos, ¿usted está optimista? ¿Optimista? Sí. Bueno, yo no puedo ser negativo porque entonces significa que pierdo las esperanzas
y un hombre sin esperanza, yo creo que no puede vivir. Pero yo pienso que hay cosas que podemos hacer. Lo que sucede, doctor Jacín, que tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Ustedes saben cuál es la gran limitante, y no me gustaría dejar de decirlo. Sí. ¿Usted sabe cuál es la gran limitante país que tenemos? Bueno. No es dinero. El gobierno puede buscar un préstamo e iniciar una transformación de la agricultura. No es eso. ¿En qué tiempo? Espérese un momento, ahí voy. ¿Seguro? Entonces, ¿usted sabe cuál es la gran limitante? Nosotros no tenemos técnicos que puedan ser los responsables de la articulación y desarrollo de las nuevas tecnologías modernas, porque los programas de universidades que forman agrónomos están centrados en métodos de tecnologías obsoletas, ya arcaicos, y el método viejo no nos sirve para el nuevo desafío. Y ese nuevo desafío implica, entonces, un nuevo programa tendría que articular la formación. Entonces, breve, 1 minuto. Se puede articular un programa donde inicie un grupo, una masa crítica de técnicos multidisciplinaria, formando un grupo de profesionales agrícolas por regional agrícola, que pueden ser multiplicados, y al cabo de 4 años, óiganlo bien, al cabo de 4 años pudiéramos tener aproximadamente unos 1000 técnicos formados con criterio, no un curso que no sabe qué es lo que va a hacer. Pero a los 2 años nosotros podemos tener un paquete tecnológico para arroz, para banano y para algunos frutales que se pueden implementar, y ahí puede iniciar un programa de financiación a productores para implementar nuevas tecnologías. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con los agrónomos, todos esos técnicos que hay aquí. Vamos a darle la gracia. Se pueden actualizar, doctor, se pueden actualizar. Esa es una posibilidad. Primero, tienen una experiencia. Y segundo, esa experiencia puede ser transformada. Bueno. Lo que pasa es que hay que darle la oportunidad. En un próximo programa, Bien. señoras y señores, vamos a... Ingeniero Carlos Suero, usted ha abierto como 10 programas. Sí. El ingeniero Carlos Suero Carlos. Cid, agrimensor o agrónomo. 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 Dime, Ramón. PhD, dime. En un próximo programa vamos a hablar de nuestra participación desde 1986 al 95 en todo lo que tiene que ver con arroz en la República Dominicana. Pero el doctor me ha aconsejado que no hable de mí porque dice que no es elegante hablar del FUI.